Estamos de regreso en Noticias del Congreso y bueno, ahora me gustaría preguntarle, ¿usted conoce el CEDIP, este centro de la Cámara de Diputados? Pues bueno, el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el doctor Sadot Sánchez Carreño. Él es el director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, el CEDIP, de esta Cámara de Diputados. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias del Congreso. Mucho gusto en saludarlo y a través del canal del Congreso al auditorio que nos sigue con este medio tan importante que ha sido para difundir las tareas que se realizan aquí en la Cámara de Diputados. Doctor, platíquenos un poco acerca precisamente de los principales objetivos que tiene este centro. Sí. Como usted sabe, con esta creciente profesionalización de las tareas del Poder Legislativo, se establecen como objetivos el apoyo, el análisis a través de estudios, de investigaciones que se hacen en temas específicos, sobre todo en el área jurídica y parlamentaria, para apoyar la tarea de los legisladores en lo particular, de las comisiones y comités, así como de los órganos de gobierno y la estructura en general de la Cámara. Es, podemos decir, la señal visible de que el trabajo que hacen hoy en el quehacer legislativo, legisladores, comisiones, se lleve a cabo acompañándolo de las opiniones que podemos decir son las opiniones técnico-jurídicas que implican la procedencia de las distintas iniciativas que se presentan. Así es, doctor, y precisamente un legislador quiere presentar una iniciativa. Se acerca a ustedes precisamente para esta asesoría jurídica. ¿Cómo es este proceso? Sí. Aquí puede hacerse en varias fases del procedimiento legislativo. O bien el legislador, antes de presentar su iniciativa, nos pide un apoyo para que se le haga un estudio en el que implican elementos de derecho comparado, de jurisprudencia, de los históricos de la legislación que ha tenido como antecedentes el tema que va a presentar, para que lo incorporemos, porque como usted sabe, una de las partes importantes de una iniciativa es la exposición de motivos. Es decir, ¿por qué razón resulta necesaria la iniciativa que va a presentar para crear un nuevo ordenamiento o para modificar los ya existentes? Entonces, en esta primera etapa nosotros los acompañamos, hacemos el estudio, el análisis, las referencias a nivel de derecho comparado, de todos estos elementos para que tenga solidez y una argumentación jurídica que le permita su viabilidad en el procedimiento jurídico. Esta es una etapa en la que, repito, el legislador, antes de presentar la iniciativa, puede acudir con nosotros. La otra es cuando ya presenta la iniciativa, las comisiones, y en esto tenemos muchos casos de comisiones, que nos remiten la iniciativa para que les demos la opinión desde el punto de vista constitucional y legal, jurídico exclusivamente, de la viabilidad, de la procedencia, de la constitucionalidad y legalidad de las iniciativas que están por dictaminar. E incluso nos piden también estudios que se han hecho en otras legislaturas, en otros sistemas jurídicos. Entonces son dos distintas fases en lo que se refiere a presentación de iniciativas. Pero quiero comentarle que también no es necesario que el diputado o la comisión tengan específicamente interés en atender una iniciativa. A ellos les puede interesar, a un legislador le puede interesar cuál es el contexto jurídico de una determinada materia y sin necesidad de que él vaya a presentar la iniciativa, nos solicita y nosotros estamos obligados a realizar un estudio completo sobre los temas que ellos consideren convenientes y que obedezcan a su interés particular. Sin lugar a dudas, el CEDIP es uno de los centros con mayor actividad en esta Cámara de Diputados. Platíquenos un poco cuál sería el balance que usted daría de los trabajos que han realizado en esta 63ª legislatura. Y yo diría que particularmente esta 63ª legislatura se va a distinguir en primer lugar por el trabajo ordinario que ha venido desempeñando la legislatura y consecuentemente los órganos, los centros que la acompañamos, pero además como ninguna otra, y esto fue una circunstancia histórica y que juzgamos irrepetible, al menos para nuestra generación, que fue que coincidió esta legislatura del 2015 al 2018, que el año del 2017 se celebró el primer centenario de la Constitución de 1917. Y ese es un hecho importante
y que incidió de manera especial en los trabajos de la Cámara en general, pero de manera particular en los centros y de manera especial en el CEDIP, en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, porque tuvimos la responsabilidad, por decisión de la Junta de Coordinación Política, de coordinar toda una serie de trabajos que se hicieron a nivel nacional y a nivel internacional. Quiero decirle que por vez primera apareció y está por aparecer la segunda edición de una obra que compila todos los documentos históricos desde el punto de vista constitucional, a nivel nacional y a nivel internacional, que directa o indirectamente incidieron en la conformación de la Constitución de 1917. Y ese es un privilegio que, repito, históricamente, pues al menos generaciones como la mía no la van a volver a ver, porque no creemos que estemos en presencia de otro centenario. A lo mejor jóvenes como usted quizás puedan asistir a otro tipo de conmemoraciones. Y esto además fue el pretexto, sirvió para impulsar una serie de iniciativas que se dieron. Algo muy importante y que no ha sido conocido aún por el auditorio, la ciudadanía, pero incluso algunas instancias internas de la Cámara, es que por vez primera la Cámara, por decisión de los legisladores, va a contar con un órgano de profesionalización permanente, que es la creación que se dio a través de un acuerdo del Pleno de la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario. Y además, inscrito en este marco, quiero decirle que se han llevado a cabo diferentes cursos, seminarios, diplomados y maestrías que hicimos a través de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Concluimos ya la maestría de Derecho con perspectiva de género y celebramos también con el INAP un acuerdo que nos está permitiendo realizar una maestría en Derecho Parlamentario y un doctorado en Derecho Parlamentario. Con la Universidad Autónoma del Estado de México realizamos y concluimos la maestría en Derecho Parlamentario. Con el Tribunal Federal Electoral realizamos 2 diplomados con valor curricular. Entonces hay una intensa actividad en la que los propios legisladores han manifestado su interés por acrecentar su conocimiento, y eso apunta a una profesionalización del quehacer legislativo que beneficia a la sociedad y que va a redundar en un mejor trabajo para los legisladores. Claro. Y además las actividades del CEDIP continúan. Fuentes históricas de la Constitución de 1917, uno de los siguientes proyectos de este centro que usted dirige. Cuéntenos un poco. Así es. Le refería que entre las actividades que se llevaron a cabo conmemorativas del centenario de la Constitución fue la invitación que se hizo a un seminario internacional en el que tuvimos la presencia de 12 constitucionalistas de Sudamérica, de España, de Francia, incluso tuvimos la presencia de un constitucionalista griego y además de más de 30 constitucionalistas mexicanos que desembocaron en un trabajo de compilación que hoy se va a presentar el próximo mes de marzo, a finales del mes de marzo. Lo presentaremos en una ceremonia que vaya acorde con la importancia, con la estatura académica, jurídica de esta obra, los 4 tomos de las fuentes históricas de la Constitución de 1917. Y al lado de eso se buscó, y ese fue uno de los propósitos, de difundir lo que se estaba haciendo de los trabajos de la Constitución. Y quiero comentar porque es una frase que a nosotros nos ha servido como una estrella polar, una ruta que hemos seguido, 4 verbos que utilizó en su último discurso uno de los más destacados constituyentes de 1917, el guanajuatense Hilario Medina, en la tarde del 31 de enero de 1917, al finalizar su discurso, dijo, la Constitución debe ser comprendida, sentida, vivida y respetada. Y con ese propósito se hicieron varias ediciones. Por ejemplo, y si me permite adelante, por favor, mostrarle, este es un ejemplar de la Constitución de bolsillo
que se editó desde 2016 y 2017 y que contiene las últimas reformas que se han tenido que realizar para poner en un acorde y una congruencia de nuestra dinámica social. Este es un esfuerzo que se hizo para editar esta Constitución de bolsillo que permite a cualquier persona traerla en el bolsillo de manera cómoda y que constituya una herramienta de consulta particular. Pero de manera especial se hicieron algunas ediciones que van dirigidas, como se consideró en la legislatura y en el CEDIP, a quienes están empezando a conocer no solamente el sistema jurídico, sino el quehacer de las cámaras, el trabajo que se hace, que son los niños y adolescentes. Y por esa razón, y a través del Consejo Editorial, y en una presentación que acabamos de hacer apenas el 8 de febrero, editamos y se distribuyó la Constitución para niños y niñas. Esto permite tener en un lenguaje pues directo, o diría coloquial, más fluido, este conocimiento para que los niños tengan acceso a la Constitución, que resulta el instrumento más importante, lo han dicho varios legisladores, entre ellos el diputado César Camacho, hoy diputado con licencia, que la Constitución es a las personas como la conciencia, que tiene una finalidad reflexiva, pero además de impulso a la normal cotidianidad con la que vivimos en nuestras diferentes tareas. Estas son algunas de las ediciones que hemos hecho, independientemente de lo que han elaborado los otros centros, el Consejo Editorial, y lo que hemos estado coeditando también con otras instituciones, como fue el Instituto Nacional de las Revoluciones Históricas mexicanas, que dirige la doctora Patricia Galeana, y con la que hemos llevado a cabo un intenso trabajo con estos actos conmemorativos. Doctor, vemos que tiene bueno, material incluso para el público en general, ¿no? Platíquenos cómo se pueden acercar ustedes, cómo pueden llegar a esto. En primer lugar, nosotros lo disponemos a partir o a través de las diferentes instancias, como es el Museo Legislativo, como son los diferentes centros, pero quiero decirle que también pueden acercarse y solicitarlas directamente al centro o a la legislatura o a alguno de los órganos de gobierno para que nosotros podamos entregarles, donarles estas ediciones. Quiero decirle que ya lo hemos hecho con diferentes instituciones, como la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, como diferentes organismos y fundaciones, la universidad en el estado de Campeche. Hemos tenido ahorita una edición que se va a presentar de una propuesta que hizo un diputado de ese estado, el diputado Miguel Zulup, y que va a presentarse también una obra en este sentido conmemorativo de lo que han sido pues todos estos instantes que nutren de manera directa lo que es la conformación del Estado y de manera particular lo que han sido nuestras leyes y nuestra Constitución. Pues doctor, muchísimas gracias por toda esta información. Sin lugar a dudas, el CEDIP es un centro que hay que seguir porque siempre tiene actividades muy interesantes y muy enriquecedoras para el trabajo legislativo y para la sociedad en general. Muchas gracias, y bueno, esa es yo creo que una de las formas en las que se está cumpliendo con lo que hoy constituye un paradigma de los parlamentos, que es el parlamento abierto, que significa difundirse, abrirse a la sociedad, que conozcan, que haya una mayor interactuación entre la sociedad y los órganos de gobierno, los órganos legislativos. Y muchas gracias a ustedes. Al contrario, muchas gracias a usted, doctor, y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta interesante plática con el director del CEDIP de esta Cámara de Diputados. Regresamos después de este corte a Noticias del Congreso. No le cambie.